Padre bueno, cómo queremos exaltar tu nombre, porque eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, eres fiel, eres único, eres el único que escucha nuestras oraciones para ayudarnos, para auxiliarnos, para dirigirnos, para enseñarnos y guiarnos hacia toda verdad. En esta hora, alabarte, glorificarte por lo maravilloso que tú eres, oh Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por colocarnos de nuevo en el lugar donde estábamos antes de pecar, oh Señor. También gracias por confortarnos, por consolarnos en cualquier situación que nosotras estemos pasando. Muchas gracias porque tu presencia está allí a nuestro lado, oh Señor. ¿Cómo te agradecemos, oh Padre? Gracias también por tu palabra, porque nos instruye, nos enseña, trabajando en equipo con el Espíritu Santo para transformarnos, para renovarnos, para cambiar nuestra forma de pensar y guiarnos hacia tu pensamiento, oh Señor, a ser mujeres que realmente tomemos parte en los cambios fundamentales de esta vida, oh Señor, y comenzando con nosotras mismas. Te agradecemos, Padre amado, por mujeres que dedican su tiempo a escudriñar tu palabra y guiadas por tu Espíritu Santo, escriben, oh Señor, para que otras mujeres aprendamos de ellas. Y gracias porque tu Espíritu Santo hace esto para que podamos darnos cuenta de que sí podemos ser mujeres factores de cambio, influenciar positivamente desde nuestros hogares hacia afuera, oh Señor, en los diferentes ministerios, en las diferentes áreas donde estemos trabajando para tu gloria, pero también gracias porque vivimos en comunidades de habitantes en donde también podemos influenciar con nuestros testimonios, con nuestras conductas, con nuestro lenguaje, con nuestro servir. Padre querido, muchas gracias por darnos la oportunidad de servirte, oh Señor, de ser útiles en tu obra, Padre. Gracias porque nos rescataste del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de la luz admirable, a tu reino celestial, Padre. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Gracias también por la lectura de este libro. Gracias por Elizabeth de Márquez, porque tú la diriges, oh Señor, a seguir escribiendo, a seguir sirviendo, Señor, influenciando en las vidas de todas que leamos también sus escritos y veamos que tienen bases bíblicas profundas, importantes, para dirigirnos y enseñarnos y también llevarnos al pensamiento de reflexión de que seamos mujeres de verdad diferentes como tú las quieres, oh Padre. Muchas gracias, ayúdanos a ser dóciles, a estar disponibles para ser transformadas y para ser renovadas día a día por ti, oh Señor. Gracias, Espíritu Santo, y adoramos al Trino Dios. Y gracias por este nuevo tiempo de lectura, por este nuevo episodio, que tú abras nuestros corazones siempre, que estemos disponibles para poder escucharlo y para poder recibir los retos de esta lectura, oh Señor. Muchas gracias, te adoramos, te agradecemos y que podamos ser también influencia para otras mujeres que necesitan ser cambiadas, oh Señor. Muchas gracias, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué más podemos hacer? En las iglesias cristianas de hoy hay mujeres muy preparadas como doctoras, abogadas, enfermeras y toda gama de profesiones. En muchos casos somos mayoría en las congregaciones. Por eso tenemos un gran potencial para influir positivamente en nuestro entorno, como lo hiciera Jocabed y María. Por ejemplo, consideremos la crianza de nuestros hijos, un ministerio maravilloso.
Criémoslos con esmero para que sigan a Cristo. Asimismo, podamos extendernos hacia la comunidad y ayudar en lo que podamos. Una hermana ha organizado un servicio para detección oportuna de cáncer. Otra trabaja con niños de la calle. Otra visita los orfanatos. Otra más ha encontrado un ministerio en la correccional para menores. Las oportunidades no faltan. Estoy segura que el Señor quiere usarnos como hizo con las mujeres mostradas en la Biblia. Además, podemos influir positivamente en la familia y en quienes se cruzan en nuestros caminos, en el devenir de la vida. El autor Ralph Neighbor utiliza la palabra griega oikos, que aparece en la Biblia para explicar que hay un grupo de personas que se encuentran en nuestro círculo inmediato de influencia. Nuestro oikos o círculo íntimo incluye cuando menos de 30 a 60 personas. Cuando al menos de 30 a 60 personas. Si añadimos el oikos de cada una de ellas, incluyendo a los amigos, conocidos, vecinos y compañeros de trabajo con sus respectivos oikos, tenemos que a lo largo de nuestra vida entraremos en contacto con varios cientos o miles de personas. Tal vez tú seas la única persona que pueda hablarles de Cristo y hacer que cambien su vida de oscuridad en una vida plena de confianza en Dios. ¿Están cambiando quienes te rodean por tu influencia? Jocabed y María creyeron en las promesas hechas por Dios y se aferraron a ellas. Ambas vivieron en épocas de gran angustia y presión, cuando parecía que el Señor se había olvidado de su pueblo. Pero aún en medio de las terribles circunstancias que vivieron, Él las dirigió para que fueran factores positivos de cambio. Pero ¿cómo era Jocabed? ¿De dónde sacó sus ideas creativas? ¿Por qué sus 3 hijos fueron 3 grandes líderes? Intentaré responder a estas y otras preguntas en los siguientes capítulos. También estudiaremos a otras mujeres que, aunque solo se mencionan brevemente en la Biblia, con fe y valor promovieron cambios en su entorno. Ellas son las precursoras de todas las generaciones de creyentes que hoy estudiamos meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Sus vidas han inspirado la mía y por eso quise compartir contigo lo que he aprendido. Oración. Señor, gracias porque tu palabra me enseña que puedo colaborar en tu anhelo de reconciliar contigo a quienes no te conocen. Muéstrame cómo puedo ser un factor de cambio positivo en mi entorno, empezando en mi hogar. Amén. Para meditar. Define los factores de cambio positivo y negativo. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo transforme y renueve tu ser interior? ¿Cómo calificas tu proceso de transformación? Medita en tu vida actual. ¿Qué cambios quisieras ver en ella? ¿Hay cosas que no has hecho y que te gustaría realizar? Analiza entonces cómo te relacionas con los demás. ¿Hay algo que debas hacer para mejorar?
este aspecto de tu vida? ¿Has hablado de Cristo con las personas que te rodean? ¿Conoces algunas mujeres que haya sido factor de cambio positivo? Es maravilloso realmente el poder conocer el pensamiento que encontramos en este libro, centrado realmente en la palabra de Dios. Ahora damos inicio al segundo capítulo. Y el título de este segundo capítulo es Las dos madres de Moisés. Influyeron en un libertador, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, según Éxodo 1 al 2. Si tomamos la palabra de Dios, podemos encontrar entonces esta es la respuesta que tiene en este capítulo. En primer lugar, vamos a leer entonces lo que dice el texto. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le escondió por 3 meses. Viendo la historia, que realmente el libro de Éxodo y el sufrimiento del pueblo de Israel, encontramos que para hacer un cambio radical en sus circunstancias se requería de un paladín con características muy especiales. Debía estar bien preparado, tener convicciones firmes, ser íntegro, recio, no perfecto, pero sí dispuesto y obediente, y cuyo corazón ardiera con el anhelo de libertad. Por supuesto que también tenía que ser fiel a Dios. En pocas palabras, se requería de un hombre de verdad. Como dice la Escritura, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 26. Pero, ¿de dónde vendría ese varón? Seguramente había muchos que laboraban y soportaban estoicamente los trabajos forzados y el duro látigo de los capataces egipcios. Otros tal vez tenían convicciones firmes y otros eran fieles y trabajadores. Pero solo uno podría realizar la hazaña que se requería para libertar al pueblo de Dios. Para forjar a ese caudillo en su soberanía, Dios escogió a varias mujeres valientes para que fueran los factores de cambio que se requerían en esa coyuntura histórica. Por supuesto que la primera de ellas fue Jocabed, la madre biológica de Moisés, pero también contribuyeron al cambio la princesa Hatshepsut, su madre adoptiva, así como las parteras Sifra y Fua, quienes intervinieron en forma extraordinaria usando cada una sus dones y talentos. Las estudiaremos en este y el siguiente capítulo. Por su parte, Jocabed tuvo el singular privilegio de criar a 3 de los más grandes líderes del Antiguo Testamento: María, Aarón y Moisés. Si somos madres, esposas y siervas del Señor, aprenderemos muchas lecciones de ella que podemos aplicar en nuestros días. 1. Una familia especial. Los hijos líderes de Jocabed no formaron
no se formaron en un vacío, sino en una familia especial que vivió en circunstancias sumamente peligrosas. El segundo capítulo de Éxodo, escrito por Moisés, dice que esa familia vivía en esclavitud. Los israelitas habían estado oprimidos por muchos años y a la merced de las tácticas de terror de los reyes egipcios. Como estos eran idólatras y corruptos, despreciaban completamente al misterioso Jehová, el Dios de sus esclavos. Estos, por su parte, tenían que soportar el odio, la hostilidad y los trabajos forzados. Inexplicablemente, Dios forjó a su caudillo en esas circunstancias. Pero la suya no fue una familia cualquiera. La madre tuvo un carácter firme y una fe inamovible. Ella tomó decisiones valientes dirigidas por el Señor y estuvo dispuesta y disponible para arriesgar el todo por sus hijos. Esto nos demuestra que nuestro Señor tiene una forma muy especial de hacer grandes cosas a través de personas comunes y corrientes. Y cuánto más puede hacer a través de quienes se aplican al estudio concienzudo de la Biblia para servirle con excelencia. Moisés escribió el Pentateuco, llamado así porque abarca los 5 primeros libros de la Biblia, incluyendo Éxodo. Él tuvo buen cuidado de incluir la genealogía de su familia de origen. El pasaje mencionado al principio dice que ambos padres procedían de la familia de Leví. El tercer hijo de Jocabed y Lea, el tercer hijo de Jacob y de Lea. Estos datos son muy escuetos, pues no incluyen los nombres de sus progenitores ni de sus hermanos. En Génesis, Moisés relató la historia de la humanidad como le fue revelada por Dios. Empezando desde la creación, el llamamiento del patriarca Abraham, así como la vida de su hijo Isaac, llegando a Jacob. En su juventud, este patriarca se enamoró de Raquel, la hija de Labán, cuya hija mayor se llamaba Lea. Llegado el tiempo del desposorio, Jacob fue engañado por su suegro, quien siguiendo una costumbre del lugar, en vez de entregarle a su amada Raquel la noche de bodas, decidió darle por mujer a Lea, la hija mayor. Génesis 29 al 31. Aunque Jacob nunca la amó, Lea le dio a Jacob 6 hijos, entre ellos Leví, los cuales se convirtieron en patriarcas y fundadores de 6 de las tribus de Israel. Los hijos que tuvo Jacob con Raquel y sus concubinas también fundaron las otras 6 tribus y juntas formaron la nación de Israel. Muchos años después, por el destino, si así lo podemos llamar, Jacob y sus descendientes tuvieron que emigrar a Egipto en busca de alimento, pues este había escaseado en Canaán. El pueblo pasó muchos años en paz bajo la protección de los faraones, pero llegó el día en que un nuevo rey ascendió al trono y decidió que eran una amenaza para su país. Sin embargo, los esclavizó por más de 400 años para aprovecharse de ellos. Y así llegamos a la etapa de la historia que nos ocupa, a los acontecimientos que condujeron al Éxodo. En otro pasaje, Moisés añadió más información acerca de su familia. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su
a su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Éxodo 6:20. Qué interesante, un sobrino casado con su tía. Tal vez esto era necesario para preservar la dinastía de Leví, de donde posteriormente vendrían los sacerdotes y los levitas responsables del culto judío. En este dato, Moisés no mencionó a su hermana María. En Números 26:59, Moisés amplía los datos y da los nombres de toda la familia. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram. Esta dio a luz de Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Por eso, mientras Moisés vivió en el palacio del faraón, siempre se sintió extraño y advenedizo. Él sabía que su verdadera ciudadanía estaba en Israel. Jocabed y su familia nunca vivieron en Palestina, la tierra de sus antepasados, porque todos nacieron en esclavitud. A continuación, un comentario acerca de cómo eran las familias en los tiempos bíblicos. Los principales actores bíblicos pertenecían a sociedades patriarcales en que las mujeres solo existían en función de los hombres. Ellas procreaban hijos para mantener viva su estirpe y proveer fuerza laboral, pues las mujeres y sus hijos eran una parte indispensable de la producción de bienes. En Israel y en todo el mundo antiguo, la mujer solo existía en función del hombre. Un momento, esto no ha cambiado mucho. Todavía sucede en muchas partes del mundo. Y algunos viven en lugares donde nada ha cambiado desde tiempos inmemoriales. Por supuesto que el padre o el varón de más edad tomaba las decisiones que afectaban a todos sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres. A las niñas se les educaba para que se casaran, tuvieran hijos y obedecieran a sus padres. Al casarse trasladaban la obediencia al marido o al esposo, pero si enviudaban, volvían a la casa paterna. Para una mujer era impensable trabajar fuera del hogar. Sus principales responsabilidades eran ayudar a su esposo y darle muchos hijos. Si era estéril, se pensaba que estaba maldita. Génesis 30:1-2. Sin duda, en aquella época los quehaceres hogareños eran difíciles y muy duros, pues las mujeres no contaban más que con sus manos para realizarlos. Sacaban y acarreaban agua del pozo o del río, sembraban y cosechaban el trigo y la cebada, molían el grano para hacer harina, cocinaban, limpiaban la casa, atendían a los hijos, hilaban y hacían la ropa. Además, compraban y vendían en el mercado y atendían a los rebaños. Por favor, no nos quejemos de lo que hacemos hoy en casa. Lo interesante de esta historia bíblica es que Moisés tuvo dos madres. Ambas fueron mujeres fuera de serie, con características admirables, aunque se encontraban en bandos opuestos. Tuvieron en común que eran valerosas, compasivas, seguras de sí mismas y amaban a Moisés. Sorprendente. El Señor eligió al futuro libertador de Israel desde antes de que fuera concebido por su madre. Y
Dios no usó a una, sino a varias mujeres para preservar la vida de su paladín. Jocabed, la madre biológica, como ya vimos, su nombre significa el Señor es mi gloria. Y en verdad, ella dedicó su vida a glorificar al Señor. Ojalá hubiera más mujeres como ella. Además, Jocabed tomó decisiones que cambiaron la historia de su pueblo. Ya vimos que esa madre admirable se cita muy pocas veces en la Biblia, casi casi pasa desapercibida, pues solo Moisés la mencionó por nombre. Sí, sí, sí se habla muy poco de ella, pero cumplía su cometido continua y calladamente y sin desmayar. No obstante, sin buscarlo, trascendió más allá de su época a través de sus hijos, como veremos en el capítulo 6. Su época. Como leemos en Éxodo 1 y 2, los israelitas habían vivido en Egipto en relativa tranquilidad y prosperidad, pero cuando ascendió al trono el nuevo rey, la situación se hizo intolerable. El pueblo vivía en esclavitud. Se requería un cambio urgente. El Señor levantó a las mujeres que menciona Éxodo para iniciar el proceso de libertar a su pueblo. El relato no menciona a los varones, pero con seguridad las apoyaban y trabajaban junto a ellas. Señor, gracias por esta lectura. Te agradecemos mucho. ¿Lista para continuar? ¡Ánimo! Sigamos aprendiendo juntas. ¿Cómo se identifica usted con Jocabed? ¿O con la princesa egipcia? ¿Cómo está usted en relación a la influencia sobre sus hijos, la comunidad, la iglesia y otras vidas? ¡Ánimo! Sigamos adelante. Bendiciones.